Hola, hola. ¿Me escuchan? No me escuchan, parece. ¿Me escuchan? Ah, ya. Bueno, mis hermanos, gracias por darse cita nuevamente hasta acá, a la casa de oración. Les ruego que me acompañen a orar, por favor, para empezar este mensaje. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por el amor, la misericordia que día a día nos muestras. Y rogamos, Señor, que durante este tiempo que vamos a compartir tu palabra, seas hablándonos a través de ella, seas guiándonos, seas ayudándonos, mi Dios, para que podamos entender y de esa forma guardarlo en nuestra mente, guardarlo en nuestro corazón y de esa forma, Señor, poder ponerlo en práctica. Gracias porque han venido acá mis hermanos, rogamos que tu amor y tu misericordia permanezca con ellos, y a los que no han podido venir, también rogamos que tu amor permanezca en sus vidas. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Nuevamente rogamos que seas hablándonos a través de tus santas escrituras. En el nombre de Jesucristo te agradecemos y te rogamos, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. Vamos a estar hablando en esta mañana un poco acerca de, como dice el título, la patente del cristiano. Perdón. Nosotros en el mundo, o ahora al transcurrir la historia del universo, nosotros conocemos que han habido hombres o han existido personajes que durante la historia de la humanidad han marcado algún evento, han marcado algún invento, o algo ha sucedido en la vida de ciertos personajes para que nosotros del día de hoy podamos gozar y podamos vivir la vida de una manera distinta. Siempre hubo alguien que hizo algo para que ahora nosotros podamos gozar de algún beneficio, como por ejemplo, como se ven en las películas, cómo se inventó el fuego, ¿verdad? Desde hace cuánto viene el invento del fuego. Desde hace millones y millones atrás. Si no se hubiera descubierto el fuego, cómo hacer fuego, ¿cómo nosotros prepararíamos ahora las cosas? Bueno, ni las prepararíamos, nos las comeríamos como crudas, lo que se pudiese comer. Pero tuvo que haber sucedido algo, o alguien haber hecho algo, para que eso marque la historia de la humanidad y llegar hasta el punto en el que nosotros nos encontramos. ¿Por qué la patente del cristiano? Vamos al libro de Filipenses, ya sabemos que estamos estudiando este libro, el libro de los Filipenses, capítulo 1, versículos del 12 al 14. El libro de los Filipenses, capítulo 1. Versículos del 12 al 14. La palabra de Dios dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Ya? Aquí vemos tres palabras importantes, o tres palabras sobresalientes que de pronto no entendemos su significado. La número 1 dice redundado, ¿ya? Dice, quiero que sepáis, en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, más bien para el progreso del Evangelio. Ahí está la primera palabra, que ha redundado. La otra dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Ahí vemos otra palabra, patente. Y la otra palabra, que de pronto no la conocemos, dice, el versículo 14, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones,
el versículo 13 mismo dice, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. ¿Qué es el pretorio? ¿Ya? Aquí tenemos redundado, patente y pretorio. Redundado, ¿qué significa redundar? El diccionario dice producir cierta cosa en beneficio o perjuicio para alguien o algo. Eso es redundar. ¿Qué quiere decir? Producir. El apóstol Pablo dice que las cosas que me han sucedido, dice, han redundado. Dice, más bien para el progreso del Evangelio. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, las cosas que a mí me han sucedido, dice, se han hecho o han producido, ¿qué? Un beneficio para quienes me escuchan, ¿ya? Dice, han redundado más bien para el progreso. Dice, todo lo que el apóstol Pablo sufrió ha servido para qué? Para que los demás vean y el evangelio ¿qué? Crezca. Ya, eso es redundar, producir cierto beneficio o cierto perjuicio. Ya, quiere decir que lo que a nosotros nos suceda va a servir como beneficio o como perjuicio para otra persona. Como por ejemplo, si yo vivo en algún lugar que le denominamos peligroso, ¿verdad? Y es peligroso, digamos, desde las 6 hasta todo lo que dure la noche. Entonces, si alguien que vive ahí, ¿verdad? Y dice, mira, es peligroso acá, por ejemplo, a mí ya me robaron. Entonces, ese testimonio de que te han robado de tal hora a tal hora, ¿te sirve a ti para qué? Para que si vas por ese lugar, no vayas a determinadas horas, ¿verdad? El testimonio de esa persona, de lo que has sufrido, te sirve a ti para qué? Para que tomes precaución. Asimismo, como que yo diga, desde que yo voy a la iglesia, gracias a Dios, su palabra me ha ayudado a tomar buenas decisiones y ahora me va bien en la vida. Eso sirve como testimonio ¿para quién? Para quien a alguien que está tomando malas decisiones en su vida o le va mal, pueda venir a los caminos de Dios y Dios le dé una dirección correcta hacia su vida. Muchas veces estas cosas son visibles nada más. La gente puede mirar. No es necesario pregonar o decir, sino que la gente se da cuenta. Nosotros podemos aquí conocer a alguien que no es necesario lo que nos esté diciendo cuánto trabaja, de qué hora a qué hora, para nosotros percibir y darnos cuenta de que al hermano le va bien, ¿verdad? Ustedes conocen personas que no es necesario que él ande diciendo, mira, yo gano así, yo hago esto, yo hago el otro, yo madrugo, para nosotros poder percibir que a esa persona le va bien. Son cosas que uno puede captar. ¿Por qué? Por cómo es esa persona, por cómo actúa, por cómo se comporta. Y el apóstol Pablo dice, todo lo que a mí me ha sucedido ha redundado o ha servido ¿para qué? Para que el evangelio crezca. Eso es lo que dice. Continuando con la siguiente palabra, es patente. Hay dos significados en cuanto a la palabra patente. Dice que se ve con claridad y se percibe sin necesidad de razonamientos o explicaciones. Esto es una patente. O el segundo significado dice, una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un nuevo producto o tecnología. En lenguaje cristiano, como se dice, o en español, para que entendamos, la patente significa que nosotros, ustedes han visto marcas como por ejemplo Nike o Adidas, en un rinconcito tienen una R en medio de un círculo. Ustedes han visto eso, cualquier marca que tienen una R en un círculo. Esa R significa registrado, ¿ya? Quiere decir que si usted quiere ponerse una tienda de Nike,
tiene que llamar al dueño de Nike y decirle: amigo, quiero poner una tienda Nike aquí por Bastión Popular, entonces necesito que me des permiso. ¿Ya quieres ponerte Nike? Chévere, te cuesta tanto. ¿Por qué? Porque ese Nike es mío, yo ya lo registré, nadie más lo puede usar sin mi permiso. ¿Qué sucede si yo el día de mañana digo: me voy a poner un negocio de chifles? Todos conocemos a los chifles chafla, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo me quiero poner un negocio? Yo digo: los chifles chafla se ve que están pegando, ¿no? Parece que la gente los quiere. Entonces yo voy al IEPI, se llama, al Instituto de Propiedad Intelectual. Yo voy, digo: disculpe, quiero registrar un sello. Dice: a ver, ¿qué producto es? Son chifles. Se llama, yo le voy a poner chifles chafla. A ver, ellos empiezan a buscar chifle chafla, chifle Juanito, chifle vecino, chifle. No hay chifle chafla, chévere, yo lo quiero. Entonces yo voy, ya lo registré con mi nombre. Yo puedo ir donde los chifles chafla, que son los dueños. Yo le digo: señor, usted no puede usar más chifles chafla. Si quiere usar chifles chafla, tiene que pedirme permiso a mí. Y si usted sigue usando, le demando. ¿Por qué? Porque esa patente es mía, perdón. Esa patente es mía. La acabo de registrar yo. Si no la han registrado, vaya y registre. ¿Ya? Hay muchos casos en que alguien se aviva y dice: a esto le está yendo bien. Se van y quieren registrar y dicen: no, nadie ha registrado ese nombre. Entonces, ¿qué hace? Yo lo registro a mi nombre. ¿Y qué pasa? Saca provecho de eso. ¿Ya? Entonces, la patente es algo muy importante en el ámbito de los negocios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una marca que se vuelve tuya, de tu propiedad. Y nadie más, repito, nadie más la puede usar sin haberte pedido alguna autorización. ¿Ya? Sin haberte pedido autorización, y si esa persona te quiere cobrar, te cobra, y si no, simplemente no te cobra. De esa forma sirve la patente. Entonces, ¿qué es una patente? Dice: se ve con claridad y se percibe sin necesidad de razonamientos o explicaciones. Quiere decir que en el momento que ustedes registran su producto, su restaurante, su negocio, su marca, lo que ustedes deseen, en el momento que ustedes registran, le entregan su R de registrado. Y ustedes en toda cosa que vayan a realizar, ponen por ejemplo, parrilladas Isabelita, y a un ladito la R de registrado. Entonces, ¿qué significa? Que si alguien quiere ponerse otra parrilladas Isabelita, tiene que hablar con el hermano Félix y decirle: quiero poner otra, y el hermano ahí sabrá si les da o no. Entonces, esa R es una marca, es un sello que cualquiera que ve sabe que eso tiene un dueño. Y eso, traspasando aquí a este versículo, dice, el versículo 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Aquí viene la otra palabra, el pretorio. ¿Qué es el pretorio? El pretorio, dice, es el palacio en el que habitaban y juzgaba el pretor romano, o el presidente de una provincia. Lo podemos llamar de alguna forma la gobernación, digamos ya, la gobernación o la alcaldía o el municipio. Dice que todo lo que el apóstol Pablo pasó, todo lo que el apóstol Pablo vivió o sufrió, dice que se ha hecho visible ¿ante quién? Ante el pretor o ante el pretorio, ante la gobernación, quienes son los encargados de juzgar, y lo metieron preso, y también ante los demás. O sea, todos conocen cuáles son los motivos por los cuales yo estoy encerrado. Eso dice el apóstol Pablo. Nadie preguntaba: ¿por qué ese hombre está aquí? ¿Por qué ese señor Pablo está encerrado aquí? No preguntaban por qué, porque ya sabían que él estaba encerrado. ¿Por qué? Por predicar a Jesucristo. Ese era, de alguna forma, llamándole su delito delante de esos jueces.
Entonces ya era algo común, como dice, era redundante y era patente. Significaba que todos ya sabían que él estaba preso por predicar, por ninguna otra cosa más. Era visible nuevamente, se sabía, se conocía, no era necesario explicarle a la gente por qué él estaba preso, sino que ya era completamente visible. ¿Y cómo era visible? Porque él inclusive dentro de la prisión, ¿qué hacía? Predicaba, él hablaba. ¿Por qué estás aquí preso? Ah, ya, estás predicando, ya, entonces por eso estás aquí. Ya era visible, no era necesario preguntar. Entonces ya definidas esas tres palabras, yo quisiera preguntarles, les hago un recuento. Por ejemplo, dentro de este mundo, como dije al principio, hay muchos nombres que de alguna forma han cambiado nuestro estilo de vida tal como lo llevamos ahora. Por ejemplo, ustedes han escuchado de una persona que se llamaba, porque ya falleció, Steve Jobs. ¿Han escuchado ese nombre? Steve Jobs. ¿Sí? ¿Quién es? El creador de la marca Apple. O los que tienen iPhone pueden saber. Él fue el creador de esa marca. Y a raíz de esa marca también surgieron otras que ahora nosotros conocemos, ¿qué? Los teléfonos inteligentes. Nosotros tenemos, la mayoría tenemos aquí. Entonces, tuvo que haber alguien que creó algo y en base a eso, ¿qué pasaron? Otras personas también crearon sus versiones y ahora todos tenemos celulares de diferentes marcas. Pero hubo una persona quien tuvo que empezar. ¿Han escuchado acerca de Mark Zuckerberg? ¿No? Para los que no han escuchado, seguramente Facebook sí tienen. ¿Ya? El que creó Facebook se llama, porque él sí está vivo todavía, se llama Mark Zuckerberg. No sé si se pronuncia así, pero es Zuckerberg. Ya, él fue el creador de ¿qué? De Facebook. Entonces, si no sabía cómo se llamaba, bueno, al menos sí tenía la aplicación. Y él es quien fue el creador. ¿Nuestra vida ha cambiado a raíz del teléfono? Sí, mucho. Nos sirve de mucho. ¿Nuestra vida ha cambiado gracias al invento del Facebook? Sí, porque ahora me puedo comunicar con muchas personas sin la necesidad de ir a verlos o viajar, ¿verdad? Entonces son cosas que pasan en la vida que ahora marcan nuestra historia de una forma positiva como negativa. Ustedes han escuchado acerca de Cristóbal Colón. ¿Quién fue Cristóbal Colón? El que descubrió América, dice, ¿verdad? Pero Cristóbal Colón fue un navegante y un cartógrafo, ¿ya? Él llegó a América y dijo, bueno, esto debe ser América, ¿no? Entonces nos de alguna forma colonizó y nos trajo el catolicismo, ¿verdad? Entonces, al escuchar estos nombres nosotros podemos recordar que esos momentos de la historia han marcado ahora cómo llevamos. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si no hubiera llegado Cristóbal Colón? ¿Cómo estuviéramos todos? Con taparrabo y con nuestra lanza, ¿verdad? Porque seguiríamos siendo nosotros indígenas. Dijéramos, hermanos, por favor, las lanzas afuera. Entremos sin lanzas todos, ¿verdad? Ya, o con el no, pues machete, no, eso no hubiera llegado. Entonces la historia hubiera cambiado de alguna forma. ¿Han escuchado acerca de Neil Armstrong? El primer hombre en la luna. Se llamaba Neil Armstrong. ¿Ya? ¿Qué pasó con él? ¿Qué marcó? Él marcó la historia de la... ¿Cómo se llama? Marcó la temporada espacial. O sea, cuando Estados Unidos llegó a la Luna, marcó una era nueva en cuanto al espacio, poder explorar el espacio exterior. Nadie más había llegado. Los rusos casi llegan, pero no pudieron. Pero Estados Unidos sí llegó. Y entonces desde ahí empezó ¿qué? Una nueva era en cuanto a ¿qué? En cuanto al espacio, de que el hombre sí puede salir de esta tierra y llegar hacia otros planetas. Entonces son cosas, vuelvo y repito, que han marcado
la historia de la vida como la conocemos el día de hoy. Y ahora les quisiera preguntar, ya hemos escuchado estos nombres. Ustedes, hermanos, los que somos casados, ¿alguna vez hicieron algo que marcó su vida en cuanto a su relación? ¿Ustedes hicieron algo que le marcó a su esposa o a su esposo para decir, este hombre sí me amaba, o este hombre sí me ama? ¿Les han hecho algo loco, algo descabellado, algo que a su esposa le ha quedado guardada, o a su esposo? Los hijos, dice. Eso ya viene después. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, de mi suegro, el hermano Jacinto. Él contaba de que él vivía por el Alborada en aquel tiempo. Hace muchos años atrás él vivía en el Alborada y la hermana Aidita, ella vivía en Los Vergeles siempre. Entonces no había buses, dice. Lo único que había eran, creo que, animalitos, no sé cómo era la cosa. Pero él dice que por irla a ver, ¿qué hacía? Se pegaba una caminata desde la Alborada hasta Los Vergeles. Todos los días para irla a ver. Camina, y muchas veces dice que como Vergeles es bajo y el teniente Nuevo Ortiz es alto, pues no, dice que eso se inundaba en esa parte. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Nadar. Ya llegaba a ese lugar y échele nado, hasta llegar donde la hermana Aidita. Le visitaba y todo, chévere. Cuando no se podía regresar, se quedaba ahí, hasta que un día se quedó ahí y nunca más regresó a su casa. Pero el hermano cuenta que él no se acuerda si le dolían las piernas o no, pero el hombre lo hacía. ¿Por qué? Porque amaba y quería estar con la hermana Aidita, con su esposo. Yo les voy a contar algo que yo hice por mi esposa. Ustedes van a decir, loco este hermano. Ya, eso no es un acto de amor, eso es locura. Lo que sucediera es que yo, después de mi trabajo, yo me iba a la casa de mi esposa. Vivíamos en Vergeles, Bastión, es cerca, como 10-15 minutos en taxi. Entonces yo me iba todos los días, pero literal, sin falta, todos los días. Después del trabajo iba allá, pasábamos conversando hasta las 10, 11, 12 de la noche, 1 de la mañana a veces. Y yo llegaba a mi casa, efectivamente mi papá decía, a ver, esto no es hotel. Un día vas a llegar y no te voy a abrir la puerta. Yo dije, ya, no seas malo, tú sabes que estoy conversando, papi, apóyame ahí. Bueno, y así pasaron las semanas, hasta que un día, hermanos, yo llegué y nosotros tenemos una puerta y en la parte de arriba se abre como una compuerta pequeña, pero no se abre la puerta entera. Cuando yo golpeé, escuché que se puso el picaporte y me abrió la puerta de arriba y me dice, no te voy a dejar entrar, porque aquí no es hotel. Tú no me obedeces, no me haces caso, te digo que vengas temprano y no vienes, no sé dónde vas a dormir, era mi casa, no entras. Yo dije, chuta. Yo dije, es mi papá, ya me ha de dejar entrar. Era como la 1 de la mañana, creo. Hermano, no me dejó entrar. Y yo me quedé afuera. Y en ese tiempo, aquí era mi casa. Y no teníamos espacio para el carro. Entonces mi papá parqueaba el carro cerquita de la puerta, por si acaso algo sucedía. Entonces entre la puerta y el carro quedaba un espacio así más o menos. Entonces hacía frío. Yo digo, qué vaina, no me quiere dejar entrar. Y dije, bueno, no importa, es por el amor de mi vida, no pasa nada. Mentira. Ya, entonces, ¿qué hice yo? Hermanos, me acosté entre el espacio de la casa y el carro. Ahí me acosté y me dormí. Me desperté como a las 5 o 6 de la mañana, que el vecino sacaba su carro y él siempre prendía su carro al lado de nuestra casa. Y era un carro a diésel, saben que esos carros suenan duro. Entonces ahí me levanté. Y mi papi en ese momento también salió
y me abre la puerta para entrar. Y me dice, ¿por qué no te entraste al carro? Mi papi dice que ha abierto la puerta del carro para que yo me meta al carro. Pero yo nunca escuché que el carro se había abierto. Entonces, ¿qué hice yo? Me acosté ahí en el suelo. Y ahí me dormí. Mi esposa, la que ahora es mi esposa, me preguntó, ¿qué te pasó? ¿Te pasó algo? No, nada. Todo bien, sí me dejo entrar, no pasa nada. Más adelante le conté, obviamente. Pero a veces uno cuando es joven, cuando uno está enamorado, hace muchas cosas que a uno ahora se pone a reflexionar y dice, qué loco que he sido. No debía haberlo hecho. Probablemente algo hubiese pasado. Pero estas cosas, de alguna forma, ¿qué? Marcan ¿qué? Tu relación. Tu esposa, al conocer estas cosas de las que uno hace por estar con otra persona, te llenan un poco y dices, este hombre parece que sí me quiere. ¿Por qué? Porque hace cosas que nadie más haría. Si yo les dijera, a ver chicos, si ustedes tienen que dormir afuera de la casa si es que quieren casarse con alguien, ¿quién va a decir yo? No. A menos que estén obviamente muy enamorados. Y el apóstol Pablo dice que él dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Nosotros, todo lo que nosotros hemos vivido, ahora redundan ¿para qué? Para dar testimonio de cómo somos nosotros, ¿verdad? Todo lo que nosotros hemos pasado, sean cosas buenas, sean cosas malas, dice que ahora dan testimonio de cómo somos nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿qué le pasó al apóstol Pablo? Porque ahí solo dice, en el texto solo dice, las cosas que me han pasado. Si uno lee y no lee todo el contexto en cuanto al apóstol Pablo, va a decir, bueno, algo le ha de haber pasado, ha de estar preso nomás. Pero el apóstol Pablo, si nos vamos al libro de los 2 de Corintios, por favor, acompáñenme todos al libro de 2 de los Corintios, capítulo 11, versículos del 24 al 29. Ahí vamos a encontrar un extracto de lo que el mismo apóstol Pablo relata en cuanto a las cosas que él ha padecido. 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 24 al 29. La palabra de Dios dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, y una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién le hace tropezar y no me indigno? ¿Qué ha pasado el apóstol Pablo? Para que todo lo que él ha vivido redunde hasta el día de hoy. Han pasado muchos años desde que el apóstol Pablo padeció todas estas cosas, pero el día de hoy, de medio de los cristianos, decimos el apóstol Pablo, nosotros, sin la necesidad de leer las Escrituras, sabemos quién fue el apóstol Pablo y qué fue lo que él padeció, ¿verdad? ¿Necesitamos dar una explicación de quién fue el apóstol Pablo? No. ¿Por qué?
porque todas sus prisiones son que redundan ahora para el crecimiento del Evangelio y son patentes, y las cuales son vistas por el pretorio y todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el apóstol Pablo ha vivido y ha sufrido, ¿sirve para qué? Para que el día de hoy nosotros, hermanos, estemos aquí sentados. Esa es una vida patentada para Cristo. Esa es una vida que lleva la R de registrado por parte de Dios en la vida del apóstol Pablo. Hay muchos hermanos más que nosotros podemos encontrar, sí, pero nosotros cogemos como referente aquí al apóstol Pablo, por todo lo que él vivió, padeció y dejó. Recordemos que él sufrió en cuanto a su carne. Recuerdan que él también dijo que tiene un aguijón, ¿verdad? Él sufría de dolores en su cuerpo, tenía una enfermedad que se la pidió a Dios que se la quitara, pero Dios, ¿qué le dijo? Bástate con mi gracia, ¿ya? Y no le curó, solo dijo que mi gracia sea suficiente para ti. Entonces, físicamente sufrió, y psicológicamente también el apóstol Pablo sufrió, porque como habíamos leído ya con el hermano Carlos en cuanto a los filipenses, él decía que estaba triste, ¿verdad? Él decía que estaba angustiado, pero a la vez él decía que nos gocemos, pero él también se angustiaba. Ustedes recuerdan el profeta Elías o Eliseo, bueno, no me acuerdo, creo que Eliseo. ¿Qué pasó cuando a él le amenazaron de muerte? Elías, ya. Le amenazaron de muerte. ¿Qué hizo Elías? Se huyó, huyó a una cueva. Le dio un cuadro de depresión a Elías. Ni sabíamos que existía la depresión, pero a Elías ya le dio depresión. ¿Por qué? Porque huyó, y se escondió. ¿Y qué quería Elías? Señor, quítame la vida, mátame, llévame, ya no quiero vivir. ¿Por qué? Porque sufría de miedo. Tenía miedo ¿a qué? A ser asesinado. Al apóstol Pablo, ¿cuántas veces le dijeron que le iban a matar? Por todo lado. No solo lo mataban, intentaban matarlo, lo apedreaban. Había pasado muchas cosas. Pero todas esas cosas sirvieron ¿para qué? Nuevamente, para que el día de hoy estemos nosotros aquí sentados y diciendo, Dios es bueno y Dios es un Dios maravilloso. Ahora les pregunto, mis hermanos, ¿qué hemos sufrido nosotros por la causa de Cristo? Cuando alguien nos vea, ¿qué se le va a venir a la mente en cuanto a nosotros y Cristo? Si nosotros miramos al hermano Carlos, que es el más antiguo junto con el hermano Ricardo, cuando decimos hermano Carlos Aucapiña, ¿qué se les viene a la mente en cuanto a Cristo? Nosotros hemos escuchado muchas veces que el hermano dejó todo en Cuenca, ¿verdad? Y se fue ¿hacia dónde? Hacia Quito para aprender y después vino para acá. ¿Hay un sacrificio de por medio? Claro que sí, dejar todo lo que tú tienes. Y nosotros, un poco la vida de nuestro hermano Carlos nos sirve a nosotros como para animarnos en cuanto a seguir a Cristo. Sí. ¿Y los demás? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que alguien más vea como que, no, si dicen mi nombre, los hermanos van a decir, no, él sí era fiel, o no, él sí era un buen hermano? ¿Hay algo que nosotros podamos reflejar sin la necesidad de que alguien lea nuestra biografía? Les pregunto, hermanos, ¿hay algo? O si decimos del hermano Edwin, ¿qué van a decir? Ese hermano era amargado, mejor que se haya ido. ¿Por qué no vendrá el hermano Edwin? No importa, él nunca visitaba, él no hacía nada. Cuando predicaba solo nos trataba mal. ¿Qué se viene a la mente, hermanos? ¿Ustedes qué hemos hecho o qué hemos sufrido por causa de Cristo?
para que alguien más nos vea y pueda ver, aunque sea un poquito, a Cristo ahí? Esa respuesta ya lo saben solo ustedes, qué han hecho o qué no han hecho. Pero el apóstol Pablo, ¿a qué nos llama la reflexión en esta tarde, en esta mañana? Que nuestra vida tiene que ser, ¿qué? Un símbolo de el crecimiento del Evangelio. Nuestra vida, nuestra forma de actuar, nuestras acciones tienen que ser, ¿qué? Testimonio, tienen que ser patente de que somos hijos de Dios. Hermanos, las personas tienen que mirarnos y saber o identificarnos como cristianos. Hay hermanos a los que no se les necesita. Hay hermanos a los que no se les necesita preguntarles si son cristianos o no. Se les nota, se ve. Como decía el hermano Carlos en el estudio, si yo paso fruncido el ceño, así, a mí se me marca bastante. Si yo paso así y paso sentado, alguien que me ve, ¿qué me va a decir? ¿Usted es cristiano? No. ¿Qué me va a decir? Va a decir todo menos cristiano. Porque como decía el hermano, ¿qué soy qué? ¿Somos nosotros qué? La luz del mundo. ¿Nosotros somos qué? Somos la sal del mundo, ¿verdad? A veces somos así. Nos reflejamos que tenemos a Cristo en nuestra vida. Y el apóstol Pablo, el único que dice en Filipenses es: todo lo que yo he sufrido ha servido ¿para qué? Para que el Evangelio crezca. Y no solo para eso, sino para que también, en el versículo 14, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La vida, los sufrimientos del apóstol Pablo sirvieron para que otros hermanos se animen ¿a qué? A continuar predicando la palabra de Dios. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si el hermano Carlos y su familia desaparece? Y el hermano Ricardo y su familia desaparece. ¿Quién va a decir? Bueno, hasta Julio, que probablemente él sí se pare. ¿Ya? Y de los demás, digo, ¿cómo será el llevar la congregación? ¿Podremos animarnos todos a decir, a ver, bueno, ya no están los hermanos, ¿qué hacemos? Bueno, ya el hermano era chévere, ya no está, vámonos nomás a la casa. Probablemente hay algunos que se irán, van a decir, no, pues si ya no están los hermanos, ¿para qué vamos? Pero pueden haber hermanos que de aquí dirán, no, los hermanos nos enseñaron que hay que seguir a Cristo. Sigamos adelante, y se pondrán aquí al frente y la iglesia continuará. ¿Cómo sabemos eso? Cuando se vayan los hermanos. Esperemos a que se vayan a ver si es cierto. Mientras tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Fijarnos en quién, en nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo también fue una patente de amor, pero también de ¿qué? De sufrimiento. ¿A causa de qué? De nosotros y de nuestros pecados. Al nosotros escuchar la palabra Jesucristo o Jesús, ya sabemos todo lo que Él vivió, todo lo que Él hizo, y también sabemos todo lo que Él sufrió. Y la reflexión en esta mañana, mis hermanos, es trabajar por una vida que quede como patente en los demás hermanos dentro de la congregación. Que cuando alguien diga nuestro nombre, que diga, ese hermano era un buen cristiano, ese hermano era bien alegre, ese hermano era bien servicial. O que digan, el hermano Juanito. ¿Quién es Juanito? Oye, ¿quién era Juanito? No sé. Por allá dice que se sentaba. Ni siquiera tenemos razonamiento de quién era Juanito, sino que al nosotros no estar, nuestro nombre sirva como ha servido el nombre del apóstol Pablo. Eso les quería traer a reflexión, mis hermanos. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga.